Gracias. Gracias de nuevo, señor presidente. En primer lugar, quiero agradecer al portavoz de CiU el que acepte la enmienda que hemos planteado del Grupo Parlamentario Socialista. Y, efectivamente, nuestra visión del tema, los asimétricos esfuerzos que se están haciendo desde el conjunto de gobiernos de todo el Estado, pero los gobiernos locales y los gobiernos autonómicos son los que están haciendo el mayor esfuerzo, sin ninguna duda, para la reducción del déficit. Quiero recordar que en el presupuesto del 2013, estamos hablando de datos del 2013, el presupuesto contenía un objetivo de déficit del 4,5%. En ese empecinamiento del Gobierno de la derecha y del Gobierno de la Unión Europea de reducir al galope el déficit, tarea que se mostró al final absolutamente imposible. Era socialmente injusto porque ha generado un sufrimiento innecesario, pero desde luego, hasta que no se ha visto que era económicamente ineficiente, la Unión Europea no aceptó que se cambiara a un ritmo más razonable. Todos estamos de acuerdo en que el objetivo de déficit hay que cumplirlo. La cuestión es que, efectivamente, desde el principio dijimos que los plazos eran inasumibles. De ese objetivo final del 4,5, convertido en 6,5 y cerrado en 6,62, si no contamos el tema de saneamiento bancario añadido, de más de 4.000 millones, si no estaríamos casi en el 7,2, pues efectivamente las comunidades autónomas han hecho el mayor esfuerzo, junto con los ayuntamientos, que en estos 2 años han pasado de déficit a superávit, del 0,39 de déficit al 0,41 de superávit. Y, señor Angulo, cuando usted habla de los señores de la izquierda y de la herencia recibida, yo creo que debería usted incorporar a su discurso también a los señores de la derecha, que no se olvidaran de incorporar, cuando hablan de la herencia recibida, al señor Rato, al señor Blesa, al señor Oliva, como una buena parte de la responsabilidad de los 40.000 millones de euros que están colgados a la espalda de los españoles por su ineficacia y por su mal gobierno de entidades financieras. Incorpórenlo a su discurso, no estaría mal. Porque a la postre el déficit se reduce a un ritmo, bueno, que es el que la economía española está digiriendo con muchísima dificultad. Pero el corolario del déficit anual tiene un correlato en la deuda que está creciendo desde que ustedes están en el Gobierno a un ritmo de 400 millones de euros diarios. 400 millones de euros diarios. ¿Recuerda usted el denostado Plan E? Aquel que efectivamente era un intento de colocar un torniquete a un sector que se había desplomado, que era el de la construcción. Hicieron todo tipo de críticas de ello. Pues el Plan E lo están teniendo ustedes en términos de incremento de la deuda cada mes, desde que gobiernan. El Gobierno se ha dedicado a apretar las tuercas y, efectivamente, el señor Montoro es un magnífico prescriptor de pastillas para sufrimiento ajeno, porque tiene escasísima autoridad moral respecto a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos de lo que hace en su Gobierno, claro. Porque aquello que es competencia directa suya, la Administración del Estado y la Seguridad Social, ahí no hay resultados palpables. Los resultados están en el esfuerzo impuesto a comunidades autónomas y ayuntamientos, y no es inocente, y no es irrelevante el tema, porque precisamente son las comunidades autónomas y los ayuntamientos los que soportan los pilares básicos del Estado de Bienestar, al margen del tema de las pensiones, lógicamente. Un dato ilustrativo. Capítulo 1, reducido en más de 7.000 millones de euros, 7.542 millones de euros, efectivamente, en estos años. Reducción del capítulo 1 de la masa salarial. De eso, lo que ha correspondido a la Administración del Estado es apenas un 3%, poco más del 3%. El resto, comunidades autónomas y ayuntamientos, que se han traducido en destrucción de empleo en sectores como el sanitario, como el educativo, como la atención a la dependencia, aquellos sectores que efectivamente son las competencias de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. En consecuencia, lo que hace falta es un replanteamiento, por eso estamos de acuerdo con lo que desde el Grupo de Convergencia se plantea, un replanteamiento de los esfuerzos por reducirlos de forma más equilibrada, de forma más simétrica. Y hay un tema al que también se ha hecho referencia, efectivamente, que son el plan de pago a proveedores, con una necesaria ampliación de los plazos de amortización y con una necesaria rebaja de los tipos de interés. Porque es verdad que es una ayuda extra, además, a la banca, que demasiada está teniendo
cogiendo dinero con una mano al 1% y vendiéndolo al 5 o al 6%, como se está planteando en un momento como este. Y por tanto, lo que debía hacerse es una revisión de los tipos de interés que están soportando los ayuntamientos, es decir, el conjunto de los ciudadanos, en una operación que tiene como objetivo, o que ha tenido como objetivo, desde luego, el pago a los proveedores, pero de forma muy directa también, meterle a la banca un conjunto de beneficios que podía, en un momento como este, moderar para contribuir a salir de la crisis, termino, señor presidente, a salir de la crisis con esfuerzos compartidos por todo el mundo. Gracias, señor presidente.